Camacho va a tocar la pelota. Señores, tocó Camacho. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Trinidense Cerro Porteño. Lo frenó Morel. Zarza en el 1 contra 1. Picó, aceleró, ganó, metió el centro. Vino para Romero. Salvó sobre la raya prácticamente la Rivero. Llegó Trinidense. El remate de Fernando Romero. Ahora viene Pachi Carrizo, centro al primer caño, la levantó Camacho arriba, quien la saca en rebote, insiste el remate, en el palo el tiro de Cecilio, parecía gol de Cerro Porteño, el palo dijo no y con la pelota se quedó Dufour. Una pelota aérea, en este caso que termina complicando, queda viva. Mira Cecilio, pica Pachi, pica Iturbe, la pelota fue para Pachi, la bajó dentro del área, levantó. Intentó una definición lujosa, saque de arco. Esta vez sí el pase largo encontró el receptor. Muy buena, rompiendo líneas. Hace el rebote, domina Viera y Viera cambia de lado. Y Zarza va a encarar por su zona, sube Melgarejo, va Zarza para Melgarejo, ganó, escapó, metió el remate. Alexis Martín Arias, el arquero tapa sobre el primer caño. Llegó sorpresivamente Melgarejo. Dufour que saca, bloquea a Cecilio. Cecilio, Pachi Carrizo, Carrizo tira. La pelota por encima del travesaño. Perdonó Cerro Porteño, se lamenta Carrizo, el arco estaba descubierto. Tocó para Iturbe, se pegó a la raya, pide Cecilio como 9, se metió Pachi Carrizo, escapó Iturbe hasta el fondo, mete el centro, vino Araujo. Y el cabezazo que se abre y se pierde afuera. De lo más claro que tuvo Cerro en este primer tiempo, se toma de la cabeza Araujo. Iturbe ganando raya, Iturbe ganando línea de fondo. En el mano a mano, sí, no fue para adentro, fue por fuera. Qué peligroso, ¿no? El centro. Y ataca para Cerro Porteño. Sigue Aliceda, la levantó para Cecilio dentro del área. Bajó Cecilio, quien llega, Pachi le pegó. Se desvió y Dufour. Dufour se quedó con la pelota. El remate frontal de Carrizo fue bloqueado. Va Iturbe, Pachi Carrizo, de vuelta para Iturbe, centro cerrado, el arquero con los pies, Pérez. El zurdazo sale arriba. Recurso poco común para el arquero. Gastón cabecea, recupera Rayer, juega de la Cruz y va a dar Rayer. Marca Pérez, insiste Aliceda. Hay falta y hay tarjeta. Para Aliceda. Roja para Aliceda. Roja directa le muestra a David Ojeda, Aliceda y Cerro se queda con 10. Aquí está la acción en la media cancha, donde Rayer disputa, le queda larga esa pelota, después termina perdiendo, va al piso, desde el piso intenta disputar la pelota, llega Aliceda y ocurre esto. Aquí Rayer desde el piso quiere jugar de vuelta, terminó pisando Aliceda. ¿Es pleno o no? Con el talón lo termina pisando, con la parte del talón lo termina pisando a Rayer. Lo vio de frente el árbitro del partido. El pisotón existió. Difícilmente haya un llamado desde el VAR. Una buena chance para abrir el marcador. Y va Pachi. Y va Carrizo. En el palo. En el palo el tiro del Pachi Carrizo. Rayer encara y va Rayer. Sigue Rayer. Solo Álvarez para el gol. Álvarez tiró. Tocó al medio. Salvó Morel. Salvó Morel y es córner. Y lo que se acaba de devorar en esta Trinidense, terrible, porque salva Morel, sí, qué pelota pierde Domínguez Huertas allí cuando parecía controlada la situación, por no querer reventarla, intenta tirar un taco, se resbala y a partir de allí la va a buscar arriba en el salto Cañete, impecable. Piris da Mota. Epa, Alex Álvarez y una roja. Alex Álvarez expulsado cuando falta poquito, van 46 con 20, Trinidense también con 10. Con una pierna arriba por parte de Álvarez, yo no. Y lo termina tocando a Robert Piris. Y habrá que revisar en el monitor del VAR seguramente. O sea, la gente del VAR. Porque mira, así. A ver. No, pero él está complicando desde un comienzo al pedo.
Va Matías Pérez, defiende Trinidense. Viene el centro de Rivero, golpe de cabeza de Iturbe. Y la pelota pasó por encima del travesaño. Ganó bien Iturbe. Por muy poco se fue arriba. Llegó a esa pelota, termina conectando. Es el final. Marcador definitivo, empataron. Cerro Trinidense. Igualdad 0-0.